Mi hermana me entregó la invitación de su boda con un solo nombre, el mío. A mi esposo lo borraron como si no existiera, aunque yo había puesto 120,000 pesos para ayudar con la fiesta, y él tenía preparada la luna de miel que ella llevaba años soñando. Me llamo Marcela, y durante mucho tiempo creí que yo nunca iba a poner distancia con mi propia familia. Pensaba que, cuando algo dolía de verdad, mis papás y mi hermana iban a saber de qué lado ponerse. Lo entendí con una invitación de boda. Conocí a Gustavo 3 años antes, en una conferencia de tecnología en Guadalajara. Yo trabajaba como coordinadora de eventos corporativos y él asistía por parte de una empresa de software en Zapopan. No era como los hombres con los que yo solía salir. Era reservado, tranquilo, de pocas palabras. Pero cuando hablaba de sus proyectos, se le iluminaban los ojos de una forma que me atrapó desde el primer día. Yo siempre había sido más sociable. En mi familia todos hablaban fuerte, opinaban de todo, organizaban comidas los domingos y esperaban que uno se quedara horas en la sobremesa. Gustavo no era así. Él prefería conversaciones pequeñas, planes tranquilos, cenas con poca gente. No era grosero, no era antipático, solo era más callado. Pero mi familia nunca quiso entenderlo. «Ustedes no se parecen en nada», me decía mi hermana Paola cada vez que lo veía. Ella era 5 años menor que yo, pero hablaba como si supiera más que todos sobre relaciones. «Gustavo apenas habla cuando viene a comer. Parece que le estamos haciendo un favor al invitarlo. Mis papás, Roberto y Laura, no eran mucho mejores. Hija, ¿segura que estás bien con él?», me preguntaba mi mamá cada vez que Gustavo salía al patio o iba por algo al coche. «Se ve muy distante». «No es distante, mamá», le repetía yo. «Solo es reservado», pero para ellos era lo mismo. Su silencio les parecía soberbia. Su calma les parecía desprecio. Su manera de no meterse en conversaciones ajenas les parecía mala educación. Aún así, Gustavo y yo nos casamos un año después. Fue una ceremonia pequeña, en una terraza sencilla de Guadalajara, con nuestras personas más cercanas. Nada de salón enorme, nada de música a todo volumen hasta la madrugada, nada de invitar a primos que ni saludábamos. Era justo lo que los dos queríamos. Mi familia fue, claro, pero se pasaron buena parte de la noche haciendo comentarios disfrazados de broma. «¿Qué boda tan diferente?». «Pues al menos no se gastaron tanto. Se nota que Gustavo no es de tanta fiesta». Yo intenté ignorarlo. Gustavo también. Él tenía esa manera suya de mantenerse por encima del ruido, de no engancharse con cada comentario. Al principio eso me parecía una virtud enorme. Después entendí que también le dolía, solo que no quería darles el gusto de verlo reaccionar. Una noche, después de otra comida familiar tensa en casa de mis papás, me senté junto a él en la cocina y le dije: «No entiendo por qué no pueden aceptarte como eres». Gustavo me miró con esa sonrisa tranquila que siempre me desarmaba. «No todos tienen que entenderme, Marce. Con que tú me conozcas me basta». Eso era lo que yo amaba de él. No necesitaba caerle bien a todo el mundo, no buscaba aprobación. Pero las cosas iban a empeorar, y hasta su paciencia terminaría lastimada. Todo empezó con una llamada de mi mamá, un sábado por la mañana. «Marcela, hija, vamos a hacer una comida familiar el próximo sábado, pero queremos que vengas tú nada más». Sentí que se me apretaba el estómago. «¿Cómo que yo nada más?». Mi mamá respiró hondo, como si me estuviera dando una noticia delicada. «Van a venir unos tíos y ya sabes cómo es Gustavo con tanta gente. Pensamos que sería mejor que se quedara en casa». «¿Mejor para quién, mamá?». «Marcela, no empieces». «No, dime. ¿Mejor para quién? ¿Para ustedes? ¿Para que mi esposo no les incomode con su silencio? Solo queremos que estés tranquila». Yo estoy tranquila con mi esposo. Lo que no me parece normal es que quieran invitarme como si yo siguiera soltera. Mi mamá guardó silencio. «Lo siento», le dije. «Pero no voy a ir a una comida donde Gustavo no es bienvenido. Así no funciona mi matrimonio». Colgué antes de que pudiera contestar. Tenía las manos temblando de coraje. Cuando se lo conté a Gustavo, él soltó una risa suave y me dijo que no valía la pena pelear por una comida. Pero yo sabía que sí valía, porque no era una comida. Era el mensaje de siempre: tú sí, él no. Unas semanas después, Paola me llamó una mañana con la voz llena de emoción. «Marce, no vas a creerlo.
Iván me propuso matrimonio anoche. A pesar de todo, me emocioné. Paola y yo teníamos diferencias, pero era mi hermana. La quería. Además, Iván me caía bien. Era maestro de preparatoria, amable, sociable, muy parecido a ella en esa forma de disfrutar reuniones y planes con mucha gente. «Paola, qué emoción. Estoy feliz por ustedes», le dije mientras buscaba mis llaves. «¿Dónde estás?» «En casa de mis papás». «Vente ya. Estamos empezando a ver ideas». Como era sábado y no había tanto tráfico, media hora después estaba entrando a la sala de mis papás. Paola corrió a abrazarme. El anillo brillaba en su mano como si ella lo moviera a propósito para que todos lo viéramos. Mi mamá estaba feliz. Mi papá sonreía como pocas veces, e Iván estaba parado junto a la ventana con cara de orgullo y nervios al mismo tiempo. «Enséñame el anillo», le pedí. Paola extendió la mano. Era un diamante sencillo, bonito, de esos que no necesitan ser enormes para verse elegantes. Pasamos más de una hora viendo ideas en el celular, fotos de vestidos, terrazas, arreglos florales y menús. Paola quería algo bonito, pero no exagerado. Decía que ella e Iván preferían una boda íntima, con unas 50 personas. Entonces mi mamá cambió el tono. «El único detalle es el dinero», dijo, acomodándose en el sillón. «Con los gastos médicos recientes de tu papá y otras cosas, estamos algo ajustados». Vi cómo la sonrisa de Paola se apagaba un poco, aunque intentó disimularlo. Yo no lo pensé demasiado. Tal vez debía hacerlo, pero en ese momento solo vi a mi hermana emocionada y preocupada. «Yo puedo ayudar», dije. «Les doy 120,000 pesos para la boda». Paola se me fue encima con un abrazo que casi me tiró. «Marce, no sabes cuánto te lo agradezco. De verdad, gracias». Mi mamá se llevó una mano al pecho. «Eso es muy generoso de tu parte, hija». Hasta mi papá pareció conmovido. «Te lo vamos a agradecer siempre». Yo les creí. Pensé que con ese dinero podrían apartar el lugar, cubrir buena parte del banquete y respirar un poco con los proveedores. No lo di para comprar poder sobre la boda, lo di porque quería verla feliz. Esa noche, mientras cenaba con Gustavo en nuestra cocina, le conté todo. Esperaba que me dijera que había sido demasiado dinero, o que me preguntara si estaba segura, pero no. Su respuesta me sorprendió. «Se me ocurre algo», dijo, dejando el tenedor sobre el plato. «¿Y si además les regalamos la luna de miel?» Lo miré sin entender. «¿Cómo? Paola mencionó alguna vez que soñaba con ir a Maldivas, ¿no?» «Sí, pero eso es carísimo». «Lo sé. Gustavo, un viaje así puede costar más de 200,000 pesos. Ya revisé algunas opciones. Serían unos 220,000 pesos, con vuelos, traslados y una villa sobre el agua en un complejo turístico bonito. No es el más caro de todos, pero sí algo muy especial». Me quedé callada. No sabía qué decir. «Usaría mis ahorros personales», agregó. «No tocaríamos el dinero de la casa». «¿Por qué harías eso?» Gustavo se encogió de hombros. «Porque es tu hermana. Y porque sé que te duele cómo están las cosas con tu familia. Tal vez esto ayude a que me vean distinto, o por lo menos a que entiendan que no soy el enemigo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ese era el hombre al que mi familia llamaba frío. Ese era el hombre que decían que no sabía convivir. El mismo que estaba dispuesto a usar sus ahorros para darle a mi hermana el viaje que ella siempre había querido. «¿Estás seguro?», le pregunté. Él se levantó, vino hacia mí y me abrazó por los hombros. «Sí, pero que sea sorpresa. Se los damos el día de la boda». Esa noche me acosté con una esperanza que hacía mucho no sentía. Pensé que quizá esto cambiaría algo, que tal vez mi familia por fin vería a Gustavo como yo lo veía, un hombre bueno, generoso, leal, no un extraño sentado en la mesa, sino parte de mi vida. Los meses previos a la boda pasaron rápido. Cada fin de semana había algo que revisar. Paola me pedía opinión para todo, y yo, la verdad, me sentía feliz de poder ayudar. «¿Qué opinas de este lugar?», me preguntó un sábado, mostrándome fotos de una terraza de estilo industrial cerca del centro de Guadalajara. Tenía muros de ladrillo, luces cálidas y un patio bonito para la ceremonia. «Es más pequeño que el salón que quiere mamá,
pero siento que tiene más personalidad. Me gusta mucho, le dije. Además, seguro cuesta menos que un salón enorme. Paola asintió, mordiéndose el labio. Eso pensé. Iván y yo queremos algo sencillo, no más de 50 invitados. Queremos cuidar el dinero. Eso me gustó de ella. A diferencia de otras novias que se pierden entre lujos y caprichos, Paola parecía tener los pies en la tierra. Visitamos proveedores de flores, probamos menús, vimos invitaciones, revisamos vestidos, siempre con el presupuesto en mente. No se ve demasiado simple, ¿verdad?, me preguntó una tarde, mirándose al espejo con un vestido blanco, liso, elegante, mucho más barato de lo que mi mamá había imaginado. Se ve perfecto, le dije. A veces, lo más sencillo luce más. Cada vez que avanzábamos con la planeación, yo pensaba en la sorpresa. Gustavo preguntaba de vez en cuando cómo iba todo. Cuando le contaba que Paola había dicho algo sobre viajar algún día a un lugar con mar turquesa, él sonreía como niño, guardando un secreto. «No puedo esperar a ver sus caras», me dijo una noche. «Les va a encantar. Te mandé fotos de la villa». Abrí las imágenes en mi celular. Era preciosa. Una habitación sobre el agua, una terraza privada, el mar tan claro que parecía de mentira. Pensé en Paola, en Iván, en cómo llorarían de emoción al recibir ese regalo. También pensé en mi familia, y en cómo tal vez por fin tendrían que admitir que se habían equivocado con Gustavo. Pero 2 semanas antes de la boda, algo empezó a inquietarme. Gustavo y yo todavía no habíamos recibido la invitación. Al principio intenté no darle importancia. Paola había estado ocupadísima, y yo había participado en casi todo. Varias veces me dijo que las invitaciones ya estaban listas, que las estaba entregando por partes, que no me preocupara. Además, ya teníamos la ropa lista. Habíamos pedido los días en el trabajo y sabíamos la hora y el lugar. Aún así, algo no me dejaba en paz. Después de una noche en la que casi no dormí, decidí pasar a casa de mis papás saliendo del trabajo. Al llegar, vi el coche de mi mamá, el de mi papá y el compacto viejo de Paola. Perfecto. Estaban todos. Entré a la sala intentando sonar tranquila. «Pau, quería preguntarte algo. Gustavo y yo no hemos recibido la invitación. ¿Seguro se perdió o se te pasó mandarla?» Paola se quedó tiesa en el sillón. Miró a mis papás antes de contestar. «Ah, sí. De hecho, quería dártela en persona». Sacó un sobrecolor marfil de su bolsa y me lo entregó con una sonrisa demasiado forzada. «Toma». Sentí el mal presentimiento antes de abrirlo. La invitación era hermosa. Papel grueso, letras elegantes, el mismo diseño que habíamos elegido juntas. Pero cuando leí el texto, se me heló la cara. Solo estaba mi nombre. Marcela Mendoza. Nada más. Levanté la vista despacio. «Paola, ¿por qué no viene el nombre de Gustavo?» Ella se acomodó en el sillón. Vi cómo le cambiaba la cara. La incomodidad desapareció y apareció esa expresión desafiante que yo conocía desde niñas, la misma que ponía cuando sabía que estaba haciendo algo mal, y aún así quería salirse con la suya. «Mira, Marce», dijo. «Decidimos cuidar mucho la lista. Queremos invitar solo a las personas más cercanas». «¿Más cercanas?», repetí. «Gustavo es mi esposo, es tu cuñado». Paola rodó los ojos. «No hagas drama. Todos sabemos que Gustavo nunca ha querido ser parte de esta familia». Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Volteé hacia mis papás, esperando que alguien corrigiera eso. Mi mamá solo apretó los labios. Mi papá ni siquiera me sostuvo la mirada. «Nosotros apoyamos la decisión de Paola», dijo mi mamá. «Gustavo no disfruta estos eventos. Siempre se ve incómodo». «Se ve incómodo porque ustedes lo tratan como si estorbara», respondí. Mi papá suspiró, molesto. «Marcela, sé razonable. Tu esposo se la pasa sentado con cara seria. No habla con nadie. Hace que la gente se sienta incómoda. ¿Y por eso lo van a excluir?» «No exageres», dijo él. «Nadie lo está corriendo. Solo estamos evitando un mal rato». «Además», añadió mi mamá, como si eso arreglara algo, «la lista está cerrada y cada lugar del banquete cuenta». Me quedé mirándolos. ¿Están hablando de excluir a mi esposo para ahorrarse un cubierto? «Es mi boda», dijo Paola, cruzándose de brazos. «Yo decido quién va.
Y no quiero a alguien sentado toda la noche con cara de fastidio. Que se quede en su casa con su computadora o con lo que sea que haga. Me quedé en silencio unos segundos. Miraba a las 3 personas que habían sido mi familia toda la vida y no lograba entender cómo podían decirlo tan tranquilos. No era una confusión. No era un descuido. Lo habían hablado antes. Habían preparado sus argumentos. Habían decidido juntos que mi esposo no merecía un lugar en la boda. Nunca supe si Iván lo aprobó o si solo dejó que Paola y mis papás decidieran. Para entonces, la diferencia ya no importaba mucho. Lo único que podía pensar era que, mientras Gustavo llevaba meses planeando una sorpresa para Paola e Iván, ellos estaban planeando dejarlo fuera. Déjenme ver si entendí, dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Quieren excluir a mi esposo de la boda que yo ayudé a pagar con 120,000 pesos. Paola perdió un poco la seguridad, pero se recuperó rápido. Eso fue diferente. Tú eres mi hermana. Y Gustavo es mi esposo. Pero no es lo mismo. No. Claro que no, le dije. Tienes razón. Porque mientras ustedes estaban decidiendo que él no era familia, Gustavo estaba planeando regalarte una luna de miel en Maldivas. La sala se quedó en completo silencio. Mi mamá abrió los ojos. Mi papá levantó la cabeza. Paola dejó de moverse. ¿Qué?, preguntó ella. Maldivas, repetí. Un viaje de 220,000 pesos. Vuelos, traslados, una villa sobre el agua. Todo. Él lo iba a pagar con sus ahorros y pensaba dártelo como sorpresa el día de la boda. Paola no sonrió de inmediato. Primero se quedó callada, como si estuviera haciendo cuentas. Luego bajó la voz. ¿Maldivas?, dijo. Marce, no, espérate. Lo de la invitación fue una tontería. Claro que Gustavo está invitado. Sacó una pluma de su bolsa como si pudiera arreglarlo ahí mismo. Dame la invitación. Le pongo su nombre. Di un paso atrás. No te molestes. Marcela, no seas así, dijo mi mamá, de pronto con un tono dulce. Tu hermana está estresada por la boda. Ya sabes cómo se ponen las novias. Mi papá asintió de inmediato. Claro que queremos a Gustavo ahí. Es parte de la familia. Los miré uno por uno. 5 minutos antes, los 3 estaban de acuerdo en excluirlo. Ahora, por un viaje caro, estaban dispuestos a fingir que nada había pasado. Qué rápido se acordaron de que es familia, dije. Marce, murmuró Paola. No, la luna de miel queda cancelada. Paola se levantó de golpe. No puedes hacer eso. Sí puedo. Porque nunca fue tuya. Pero dijiste que Gustavo la había comprado. Y él puede cancelarla. Mi mamá se levantó también. Hija, no tomes decisiones enojada. No estoy confundida, mamá. Esta vez lo veo clarísimo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta mientras los 3 hablaban al mismo tiempo. No contesté. No quería seguir escuchando. Al salir, me dolió el pecho, pero también sentí algo parecido al descanso. Por fin estaba viendo las cosas como eran. El camino a casa fue borroso. Cuando entré, Gustavo estaba en la sala con su laptop. Me miró una sola vez y supo que algo iba mal. ¿Qué pasó? Me senté junto a él y le conté todo. La invitación con mi nombre solamente. Las excusas, la frase de Paola, el apoyo de mis papás, el cambio de actitud cuando supieron de Maldivas. Gustavo escuchó en silencio. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos no. Yo conocía esa mirada. Estaba herido, aunque no quisiera decirlo. Después de un rato preguntó, ¿qué quieres hacer? Cancelar el viaje. No dudé. ¿Estás segura? Es tu familia. Mi familia eres tú, le dije. Y no voy a permitir que te traten como si fueras menos. Gustavo no dijo nada. Solo abrió la página de la reservación y revisó las condiciones. Había elegido una tarifa flexible. Y todavía estábamos dentro del plazo para cancelar con una penalización mínima, precisamente porque quería entregarles la sorpresa hasta el día de la boda. En unos minutos, la luna de miel quedó cancelada. El reembolso fue autorizado, aunque tardaría varios días en reflejarse en su cuenta. Mientras veía la pantalla, sentí tristeza. Me dolía por mi hermana. Claro que sí. Me dolía por la familia que yo había querido tener.
pero ya no podía fingir que no estaba viendo lo que estaba viendo. Esa noche mi teléfono no dejó de vibrar. Primero llamó Paola, luego mi mamá, luego mi papá, después otra vez Paola. No contesté. Los mensajes llegaron uno tras otro. No me hagas esto, Marce. Maldivas siempre ha sido mi sueño. Hay que hablar con calma, hija. No tomes decisiones precipitadas. Piensa en la felicidad de tu hermana. Es su día especial. Los leí varias veces, y algo me quedó clarísimo. Ninguno mencionaba a Gustavo. Nadie decía, lo sentimos. Nadie reconocía que lo habían humillado. Nadie preguntaba si él estaba bien. Todo era la luna de miel. Luego llegó otro mensaje de Paola. No puedes cancelar el viaje. Ya le dijimos a los papás de Iván. Solté una risa seca. Claro. Seguramente se habían apresurado a presumir el viaje en cuanto salí de la casa. Le respondí una sola vez. El viaje ya está cancelado. El dinero será reembolsado. No me busques. Después, bloqueé su número. También bloqueé a mis papás. Nunca pensé que llegaría a hacer eso, pero esa noche lo hice sin temblar. Gustavo y yo pasamos el resto de la noche viendo una película en el sillón. Ninguno de los dos estaba realmente atento. Solo necesitábamos estar juntos, en silencio, lejos del ruido. A la mañana siguiente, nuestro sábado empezó con golpes fuertes en la puerta. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió. Mis papás usaron la copia que les había dejado años atrás para emergencias reales. Paola entró primero, furiosa, con la cara roja y los ojos hinchados. Detrás venían mi mamá y mi papá. Ni siquiera saludaron. «¿Cómo te atreves a cancelar nuestra luna de miel?», gritó Paola. Gustavo se puso de pie. «No pueden entrar así a nuestra casa». Nadie le hizo caso. Fue como si no hubiera hablado. «¿Tienes idea de la vergüenza que nos hiciste pasar?», reclamó mi mamá. Ya habíamos contado lo del viaje. «Arréglalo», dijo mi papá, señalándome con el dedo. «Llama a quien tengas que llamar y vuelve a apartar ese viaje». Los miré desde la sala. Mi corazón latía rápido, pero mi voz salió firme. «No voy a dar regalos caros a personas que no respetan a mi esposo». Paola soltó una risa amarga. «Por favor. Todo esto es culpa de él. Desde que te casaste cambiaste. Antes eras divertida, normal. Ahora todo gira alrededor de Gustavo y sus sensibilidades». Gustavo abrió la boca, pero ella lo cortó. «Y tú ni hables. Si tanto te molesta mi familia, no sé por qué querías quedar bien con nosotros». Sentí una rabia seca, de esas que ya no salen en gritos. «Ya basta». Paola me miró desafiante. «No, basta tú. ¿Sabes qué? Ni vengas a mi boda. Ya no estás invitada. No quiero verte ahí». La sala quedó muda. Mi mamá se llevó una mano a la boca, pero no para defenderme. Mi papá solo apretó la mandíbula. Asentí lentamente. «Bien. Entonces hablemos claro. Me acabas de desinvitar de una boda para la que yo puse 120,000 pesos. Paola palideció. «Marcela, ese dinero era para celebrar contigo, para ayudarte. Podría pedirte que me lo regreses, porque ahora ni siquiera quieres que vaya. Pero no lo voy a hacer». Mi mamá intentó intervenir. «Hija, no digas cosas de las que después te arrepientas». «No me voy a arrepentir. Paola puede quedarse con ese dinero. Que lo tome como regalo de boda de su hermana aburrida, amargada y poco normal». Paola tragó saliva. «Pero Maldivas nunca fue tuyo», le dije. «Era un regalo de Gustavo, del hombre al que no quisiste invitar, del hombre al que han tratado como un extraño durante años». Los ojos de Paola se llenaron de lágrimas. «No es justo. Yo soñé con ese viaje toda mi vida. Lo injusto es que solo te acuerdes de Gustavo cuando hay algo caro de por medio». Paola empezó a llorar. Mi mamá la abrazó de inmediato, como hacía cuando éramos niñas, y Paola no conseguía lo que quería. Mi papá se acercó a ellas y me miró como si yo hubiera sido la cruel. «Estás partiendo a la familia, Marcela», dijo. «No», respondí. «Ustedes hicieron eso cuando decidieron que mi esposo no valía ni un lugar en una mesa». No dijeron nada más. Mi mamá guió a Paola hacia la puerta. Mi papá salió detrás de ella sin despedirse. Cuando cerraron, la casa quedó demasiado quieta. Gustavo se acercó y me abrazó por la cintura. Yo me recargué contra él, agotada.
Estoy cansada, susurré, cansada de justificarte, cansada de pedirles respeto, cansada de que crean que pueden tratarte como si no importaras. Lo sé, dijo él, besándome la cabeza. Ese mismo día le pedí que cambiáramos la chapa. La copia que les había dado era para emergencias, no para entrar a nuestra casa a cobrarnos un regalo. Parecía un detalle pequeño, pero para mí fue el cierre de una puerta que llevaba años quedándose medio abierta. Ya no quería vivir pendiente de otra entrada inesperada, ni de otra escena armada en nuestra sala. Me quedé un momento en sus brazos. Luego respiré hondo y lo miré. ¿Sabes qué? Hagamos algo con ese dinero cuando lo regresen. ¿Qué tienes en mente? Llevamos meses hablando de cambiar el coche. Ese reembolso sería un buen enganche para una camioneta híbrida. Gustavo sonrió apenas. Casualmente estuve viendo algunas opciones. ¿Casualmente? Muy casualmente. Por primera vez en varios días. Me reí. La devolución tardó varios días, pero terminó entrando. 2 semanas más tarde, salimos de la agencia manejando una camioneta híbrida nueva. No era un lujo absurdo. Era práctica, cómoda, segura. Con ese dinero, dimos el enganche y financiamos el resto. Era algo para nosotros, para nuestra vida diaria, para nuestros planes. Mientras pasaba la mano por el tablero impecable, sentí que habíamos tomado la decisión correcta. No lo sentí como venganza. Lo sentí como dejar de pagar por un lugar donde no nos querían. El día de la boda de Paola llegó. Yo había pensado que me iba a doler más. Y sí dolió, pero no de la manera que imaginé. No era tristeza por perderme la fiesta. Era tristeza por aceptar que mi familia había sido capaz de llegar tan lejos. Gustavo y yo decidimos salir temprano, antes de que la ciudad se llenara de tráfico. Manejamos hacia Chapala sin prisa, y en poco más de 1 hora ya íbamos viendo el lago. El día estaba claro. El agua se veía tranquila, y por unas horas pude respirar sin tener el pecho apretado. Comimos en un restaurante pequeño frente al agua. Hablamos de cosas simples, del trabajo, de la camioneta, de una serie que queríamos ver, de cualquier cosa menos de la boda. Pero al regresar a casa esa tarde, no pude evitarlo. Abrí Instagram y busqué el perfil de Paola. Primero vi historias, luego algunas fotos que el fotógrafo había adelantado. Todo se veía cuidado al detalle. Paola estaba hermosa. El vestido le quedaba perfecto. Iván sonreía en casi todas las imágenes. Mis papás aparecían orgullosos, abrazándola como si nada hubiera pasado. Seguí deslizando la pantalla y noté algo. Paola sonreía mucho, pero se veía tensa. En los videos parecía esforzarse demasiado por demostrar que estaba feliz. Cerré la aplicación antes de sentir lástima. No quería odiarla, pero tampoco quería justificarla. 2 días después me llamó mi tía Claudia, la hermana menor de mi mamá. Siempre había sido mi tía favorita. Era directa, pero justa. No se metía en problemas ajenos, y por eso su llamada me sorprendió. «Marcela, necesito decirte algo de la boda», me dijo con voz seria. Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué pasó?» «Tu mamá hizo un discurso durante el brindis». Cerré los ojos. Ya me imaginó. Fue una de esas cosas pasivo-agresivas que ella sabe hacer muy bien. Habló de que la familia debe mantenerse unida, de que algunas personas se olvidan de sus responsabilidades cuando se casan, de que la ambición destruye los lazos familiares. Me quedé callada. Todos entendieron que hablaba de mí, ¿verdad? Todos, dijo mi tía. Y no creas que quedó bien. La familia de Iván estaba incómoda. Algunos preguntaban qué había pasado. Fue innecesario. Respiré hondo. No quería llorar, pero las lágrimas llegaron igual. Le conté todo. La invitación sin Gustavo, las excusas de mis papás, la luna de miel que él había planeado pagar, la forma en que cambiaron de actitud al enterarse, la visita a mi casa, todo. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Hiciste bien», dijo mi tía al fin, y te lo digo con toda claridad. Yo he visto cómo tratan a Gustavo desde hace años. Que sea callado no les da derecho a humillarlo. Me limpié las lágrimas con la manga. «Gracias, tía. Necesitaba escuchar eso. Tu mamá y Paola siempre han tenido esa costumbre de querer que todo se haga a su manera. Pero esta vez se pasaron.
Y tu papá, por no llevarles la contra, también. Después de colgar, salí al patio. El cielo de Guadalajara estaba cambiando de naranja a morado. Me senté en una silla y me quedé mirando cómo se apagaba la tarde. Gustavo salió unos minutos después con 2 copas de vino. «¿En qué estás pensando?», preguntó, sentándose a mi lado. Tomé una copa. En la familia. En lo difícil que es aceptar que a veces poner distancia es lo más sano. ¿Crees que algún día puedas reconciliarte con ellos? Miré hacia la casa. Nuestra casa. Más silenciosa ahora, sí. Pero también más tranquila. No lo sé, respondí. Tal vez algún día, si entienden lo que hicieron y de verdad cambian. Pero no voy a perseguir una disculpa que no quieren dar. Gustavo tomó mi mano. Entonces seguimos nosotros. Apreté sus dedos. Sí, seguimos nosotros. Durante mucho tiempo, mi familia creyó que Gustavo era el extraño, el que no encajaba, el que no entendía lo que significaba ser parte de una familia. Pero se equivocaron. Él fue el único que actuó con lealtad, con respeto y con generosidad, incluso cuando no tenía obligación de hacerlo. Esa noche, mientras la camioneta nueva descansaba en la cochera y la casa por fin estaba tranquila, pensé en todo lo que había pasado. Después de eso, la palabra familia empezó a pesarme distinto. Yo ya había visto cómo se comportaban cuando tenían que elegir entre respetar a mi esposo o recibir un regalo caro. Gustavo no tuvo que dar un discurso. No tuvo que reclamar su lugar ni demostrarle nada a nadie. Me cuidó con hechos, incluso cuando los demás lo trataban como si no importara. Al final, no sentí que estuviera eligiendo entre él y mi familia. Sentí que por fin estaba dejando de elegir contra mí. Me quedé con la persona que sí me cuidó cuando los demás solo estaban viendo qué podían sacar de nosotros.